Ahora voy a dar inicio a lo que es la organización del Poder Público Nacional. En la lámina anterior, yo les indiqué lo que era el Poder Público Nacional y cómo estaba dividido. Le indiqué que eran 5 poderes que son de gran importancia para el país, Venezuela, ya que a través de estos poderes se sostiene el Estado venezolano, se conduce no únicamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Cada una de las ramas del poder público tiene sus funciones propias, pero los órganos a los que incumbe su ejecución colaboran entre sí en la realidad de los fines del Estado. Todo esto, señores, que les estoy indicando, está previamente establecido en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 186. El poder legislativo está regulado, como se los estoy indicando, constitucionalmente, y está integrado por diputadas y diputados, los cuales o quienes son elegidos o elegidas en cada entidad federal por votación universal, directa, personalizada y secreta, con representación proporcional. Y ellos tienen la facultad de legislar a nivel nacional sobre el funcionamiento de las distintas ramas del poder público nacional. Sus atribuciones, es muy importante que todos tengamos claro cuáles son las atribuciones que le corresponden al poder legislativo. En primer lugar, ellos tienen la facultad para alterar, modificar los códigos, así como para dictar reglamentos y disposiciones sobre procedimientos judiciales. Dentro de estas atribuciones que le confiere la ley constitucionalmente, es dictar leyes, crear nuevas leyes que van a regular la conducta, el destino del país, abrogarlas, derogarlas, modificarlas e interpretarlas. Cuando refiero a abrogar, es dejar sin efecto una ley por otra que entra en vigencia. La palabra derogar es una disposición, una norma de un texto jurídico que se deroga, pero manteniendo la vigencia de la misma. Cuando refiero la palabra modificar, es modificar un punto o un capítulo de una ley, pero ella se va a mantener, su esencia se mantiene igual, solo que se modifica. E interpretarla es la interpretación que se le pueda dar al contenido de una norma. Es lo que se denomina dentro de las atribuciones que le confiere la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al Poder Legislativo. Las condiciones para ser elegido o elegida diputado o diputado a la Asamblea Nacional, es muy importante que todos tengamos esos conocimientos. En primer lugar, ser venezolano o venezolana por nacimiento o por naturalización, con 15 años de residencia en el territorio venezolano. Ser mayor de 21 años de edad. Haber residido 4 años consecutivos en la entidad correspondiente antes de la fecha de la elección. Ellos tienen un tiempo como diputados, tal como se los establece el artículo 192 de la Carta Magna, donde refiere que los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional durarán 5 años en el ejercicio de sus funciones, pudiendo ser reelegidos o reelegidas por 2 periodos como máximo. Así está detallado, explicado lo que es el poder legislativo. Ahora vamos a continuar con lo que es el poder ejecutivo. El poder ejecutivo lo ejerce el presidente o presidenta de la República, el vicepresidente ejecutivo o la vicepresidente.
los ministros o ministras y demás funcionarios o funcionarias que determinen esta Constitución y la ley. El presidente o presidenta de la República es el jefe o la jefa del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condición dirige la acción del gobierno, es el responsable de la gestión diaria del Estado, concibe y ejecuta políticas generales de acuerdo con las cuales las leyes tienen que ser aplicadas. A través del presidente de la República, este representa a la nación en sus relaciones diplomáticas, sostiene a las Fuerzas Armadas y en ocasiones aconseja con respecto a la legislación de la materia en lo referente al poder legislativo. Cuando refiero que el presidente de la República, como jefe, como máxima autoridad de la República Bolivariana de Venezuela, y es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas venezolanas. Esa es la función primordial del Poder Ejecutivo. Para ser presidente de Venezuela se requiere que sea venezolano y mayor de 30 años de edad. Es una de las requisitos exigidos por la ley para ser presidente de la República. La elección del presidente o presidente de la República se hará por votación universal, directa y secreta, todo de conformidad con lo establecido en la referida norma constitucional. El periodo presidencial es de 6 años y puede ser reelegido de inmediato por una sola vez para un nuevo periodo constitucional. ¿Cuáles son sus atribuciones? Realmente es muy importante que todos los venezolanos debemos tener los conocimientos claros de las atribuciones que le confiere al presidente de la República a través del artículo 236, que lo enuncia textualmente. Primero, cumplir y hacer cumplir esta Constitución, dirigir la acción del gobierno, nombrar y remover al vicepresidente, nombrar, remover a los ministros o ministras, dirigir las relaciones exteriores de la República y celebrar y ratificar los tratados y convenios o acuerdos internacionales que van a ser suscritos por otros países de Latinoamérica. Otra de las atribuciones es dirigir a las Fuerzas Armadas Nacionales en su carácter de comandante en jefe y ejercer la suprema autoridad jerárquica de ella, así como fijar su contingente. Su principal función, señores, es ejecutar las leyes que son aprobadas por la Asamblea Legislativa. ¿Qué significa esto? Que una vez que haya sido aprobada, dictada, una ley por la Asamblea Legislativa que corresponde al Poder Legislativo, el presidente de la República tiene esa atribución de aprobarla y luego darle el ejecútese. Porque de no aprobarla, por supuesto, esa ley quedaría totalmente nula, sin efecto jurídico para su aplicación. ¿Por qué? Porque necesariamente y por imperativo de la ley debe ser aprobada por el Ejecutivo Nacional. Eso es muy importante que todos lo tengamos muy claro. De seguida vamos o les voy a explicar brevemente lo que es el Poder Judicial. El Poder Judicial en Venezuela, como todos sabemos, es ejercido por el Tribunal Supremo de Justicia. Este funcionará en sala plena y en la sala constitucional. Político-administrativo, la sala electoral, sala de casación civil, casación penal y casación social, y otros. Estas, a su vez,
se subdividen en cortes de apelaciones. Las cortes de apelaciones guardan relación con lo que es en materia de procedimientos ordinarios. Y tenemos la corte marcial, que es netamente de la jurisdicción militar. Así como tribunales de primera instancia ordinario, también existen tribunales de primera instancia en materia de jurisdicción militar. Igualmente, existen tribunales en materia estatal y municipal. Estos tribunales, hago referencia, fueron creados o fueron incorporados a través de la creación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela en el año 2012, donde fueron incorporados los tribunales estatal y municipal. Asimismo, dentro de la regulación o las atribuciones del Poder Judicial se encuentran los tribunales especializados en materia de responsabilidad penal de sección de adolescentes. Esto está regulado por una ley orgánica que se denomina Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y otros tribunales especializados relacionados a los de violencia, de delitos contra la mujer. Todo esto se fundamenta en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, específicamente en el artículo 262. Igualmente, en la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia. Por otra parte, cuando le refiero al Poder Judicial, es el encargado de administrar la justicia emanada de los ciudadanos y se imparte en nombre de la República por autoridad de la ley, conducido de manera autónoma, como les indiqué, por el Tribunal Supremo de Justicia. Y lo integran también los demás tribunales que determinen la ley. El Ministerio Público, la Defensoría Pública, los órganos de investigación penal, los auxiliares y funcionarios de justicia, el sistema penitenciario. Aquí cuando hablo del sistema penitenciario, existe un código orgánico que va a regular el sistema penitenciario, los medios alternativos de justicia y los abogados autorizados por el ejercicio. Esta parte es muy importante y necesaria, que todos nosotros como venezolanos tengamos los conocimientos básicos, porque es lo que realmente regula nuestra situación jurídica en el territorio nacional. Es muy importante, señores, que tengan esos conocimientos básicos con respecto a lo que es el Poder Judicial de Venezuela. Sus funciones, como se los he indicado, y siempre lo hago y lo pongo en relevancia, es el más alto tribunal de la República de Venezuela. Y como tal, le corresponde la máxima representación del Poder Judicial. Su función primordial es nada más y nada menos que controlar, de acuerdo con la Constitución y la ley orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, la constitucionalidad y legalidad de todos los actos del poder público en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas del territorio nacional sometidos al conocimiento de su jurisdicción. Eso es, en pocas palabras, más o menos lo que es el Poder Judicial de Venezuela como tercer poder reflejado en la organización del Poder Público Nacional. De seguida, tengo que hacerles referencia a lo que es el poder ciudadano. Todos estos poderes se desprenden o surgen de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la cual fuera promulgada el 30 de diciembre del año 1999.
el poder ciudadano. El poder ciudadano está ejercido o se ejerce por el Consejo Moral Republicano. Este está integrado por el defensor del pueblo, el fiscal general de la República y el Contralor General de la República Bolivariana de Venezuela. Es muy importante. Todo esto está tipificado, establecido, regulado, mencionado en el artículo 273 constitucionalmente. ¿Cuáles son las funciones del poder ciudadano? Son prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la ética pública, la moral administrativa, velar por la buena gestión, la legalidad en el uso del patrimonio público, el cumplimiento y la aplicación del principio de la legalidad, así como en todas las actividades administrativas del Estado. E igualmente tienen la facultad de promover la educación como proceso creador de la ciudadanía, así como la solidaridad, la libertad, la democracia, la responsabilidad social y el trabajo. Es decir, este poder ciudadano está constituido por los siguientes organismos. Ya anteriormente, dentro de las funciones, se las estoy refiriendo. Ahora se los voy a explicar individualmente. La Defensoría del Pueblo tiene a su cargo la promoción, defensa, vigilancia de las garantías constitucionales y tratados y acuerdos internacionales. ¿Sobre qué? Los derechos humanos, que están establecidos en la misma norma constitucional del artículo 273, pero en este caso está vinculado o en concordancia con el artículo 3 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo es independiente, sus facultades no están sujetas a mandato imperativo, ni a instrucciones provenientes de ninguna autoridad. Es decir, sus atribuciones, su facultad es independiente, no depende de ningún otro órgano del Estado, ni depende de ningún poder que regula el poder público nacional. Es netamente independiente y autónomo. Sus principios van a regir la actuación de la Defensoría del Pueblo. ¿De qué forma? A través de la oralidad, de la inmediatez. Es gratuito, es decir, no perciben ningún tipo de honorarios por aquellas personas que de una u otra forma requieran de la actuación de la Defensoría del Pueblo, porque es netamente gratuito, es discrecional, es accesible, debe ser y aplicar la celeridad procesal, es informal, es decir, no requiere de formalismo para todas las actuaciones que ellos consideren necesario realizar. Tienen una facultad muy importante, que es impulsar la investigación de oficio en aquellos casos donde el bien jurídico lesionado es la integridad física. Es lo que llamamos en derecho que atente en aquellos delitos que son pluriofensivos, es decir, cuando está en riesgo la vida del ser humano. De seguida me voy a permitir mencionarle varias atribuciones contenidas en el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensoría del Pueblo, las cuales se las indico textualmente. Primero, iniciar y proseguir de oficio o a petición del interesado cualquier investigación conducente al esclarecimiento de asuntos de su competencia. Segundo, interponer, adherirse de cualquier modo, intervenir en las acciones de inconstitucionalidad
amparo, habeas corpus, habeas data, medidas cautelares y demás acciones o recursos judiciales y cuando lo estime justificado y procedente. Las acciones subsidiarias de resarcimiento para indemnización y reparación por daño y perjuicio. 3. Actuar frente a cualquier jurisdicción, bien sea de oficio o a instancia de parte o por solicitud del órgano jurisdiccional competente. 4. Mediar, conciliar o servir de árbitro en conflictos materia de su competencia, cuando las circunstancias permitan deducir un mayor y más rápido beneficio a los fines tutelados. Y quinto, velar por la situación de personas que por cualquier causa hubiesen sido privados de la libertad, recluidos, internados, detenidos, o que de alguna manera tengan limitada su libertad, sea bajo régimen institucionalizado o no. Y esta última, que es ingresar libremente a cualquier centro en que se realicen actividades relacionadas al ámbito de su competencia, para los fines señalados en el artículo 3 de la referida ley. Eso es muy importante tener claro toda esta situación con respecto a lo que son las atribuciones de la Defensoría del Pueblo. De seguida, es muy importante también tener muy claro cuál es las atribuciones o quién es la Fiscalía General de la República o quién representa la Fiscalía General de la República como otro organismo del poder público ciudadano. La Fiscalía General de la República está representada por el Fiscal General de la República. Esto está debidamente consagrado o establecido en el artículo 285 de la Constitución, que refiere que los fiscales del Ministerio Público de las diferentes circunscripciones judiciales de Venezuela están bajo la dirección y responsabilidad del Fiscal General de la República como máxima autoridad del Ministerio Público. Sus atribuciones es garantizar en los procesos judiciales el respeto a los derechos y garantías constitucionales, así como a los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos por la República. Aquí me voy a permitir hacerle una referencia o un ejemplo. Aun cuando el fiscal del Ministerio Público está regulado en nuestro sistema penal acusatorio como el titular del ejercicio de la acción penal, cuando hablo del ejercicio de la acción penal me refiero que ellos son los que pueden dirigir, ordenar, iniciar una investigación de oficio y por denuncia. Aun cuando el Ministerio Público, su actuación es buscar hacer justicia y que los delitos no queden impunes en contra de las víctimas que han sido objeto de una u otra forma de un daño físico, ellos tienen que garantizar también los derechos humanos y la constitucionalidad en contra de aquellas personas que de una u otra forma estén involucrados en un hecho punible. No únicamente la Fiscalía debe garantizarle los derechos a las víctimas, también de acuerdo a las atribuciones conferidas tanto en la ley orgánica del Ministerio Público, tal como lo regula el artículo 36 y el Código Orgánico Procesal Penal en su artículo 108, ellos deben garantizarle a todas las partes dentro de un proceso penal sus derechos y garantías constitucionales, sus derechos humanos, el principio de legalidad, el debido proceso y el juicio previo, porque eso es elemental
de acuerdo a las atribuciones conferidas en el artículo 285 para los fiscales, quienes a raíz del nuevo sistema penal que impera en nuestro país son garantes constitucionalmente. Con relación a la Contraloría General de la República, es otro órgano de control, vigilancia y fiscalización de los ingresos, gastos y bienes públicos y bienes nacionales. Fíjense bien, escuchen, aquí es a nivel nacional. Cuando le hablé en el poder estatal, que hice referencia con respecto al Contralor Municipal, es a nivel, en aquella oportunidad, es a nivel regional. Con respecto al Poder Público Municipal, allí el Contralor Municipal va a fiscalizar, a controlar los bienes, los ingresos que le entran al Estado a nivel del gobierno central. Aquí, en este órgano que se surge del poder público ciudadano, es a nivel nacional, para que vean la diferencia entre uno y otro. A la final, ambos deben garantizar, fiscalizar los ingresos que ingresen a esos organismos. Sus atribuciones como Contralor General de la República es controlar la deuda pública, inspeccionar y fiscalizar los órganos, entidades y personas jurídicas su control, practicar fiscalización, disponer el inicio de investigación sobre irregularidades contra el patrimonio público, así como dictar las medidas. Aquí me permito hacerle referencia a la ley contra la corrupción. Si un funcionario público incurre en un delito de malversación de fondos, enriquecimiento ilícito, peculado doloso, peculado propio, va a ser juzgado a través de la ley contra la corrupción, a solicitud del Contralor General de la República. Ojo, todo esto es material de examen. Intentar al fiscal de la República o instar al fiscal de la República que ejerza las acciones judiciales a que hubiera lugar con motivo de las infracciones y delitos cometidos contra el patrimonio público por funcionarios al servicio del sector público. Les coloco un ejemplo. Los funcionarios policiales que de una u otra forma pudieran incurrir dentro o en el ejercicio de sus funciones de algún hecho de malversación de fondos, ¿cómo se pudiera dar cuenta la Contraloría de que realmente ha incurrido en un enriquecimiento ilícito una vez que haga la declaración patrimonial que debe ser anual? Y no puede declarar más de lo que percibe a través de su salario. Esa es una forma de controlar a través del Estado venezolano el Contralor General de la República. Y ya para finalizar, es muy importante el último poder, que es el poder electoral. Este poder lo ejerce el órgano del Consejo Nacional Electoral como ente rector y como órganos subordinados a este por la Junta Nacional Electoral, la Comisión de Registro Civil y Electoral y la Comisión de Participación Política, Financiamiento. Esto está debidamente estipulado, consagrado en el artículo 292 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. El Consejo Nacional Electoral, como les indiqué, es el ente rector del poder electoral, responsable de la transparencia de los procesos electorales y referendario, garantiza a los venezolanos y venezolanas la eficiencia o la eficiente organización de todos los actos electorales que se realicen en el país y en particular la claridad, equidad y transparencia. Es decir,
el poder electoral, a través del Consejo Nacional Electoral, debe garantizarle al pueblo venezolano la transparencia cuando se realizan o cuando cada uno de nosotros como venezolanos ejercemos el derecho al voto a través del sufragio, así como está regulado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué organismos conforman el poder electoral? El Consejo Nacional Electoral está integrado por 5 personas no vinculadas a organizaciones con fines políticos. 3 de ellos o ellas serán postulados o postuladas por la sociedad civil. Uno o una por las facultades de ciencias jurídicas y políticas de la Universidad Nacionales. Y uno por el poder ciudadano, tal como lo manda, lo ordena la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Eso es muy importante que tengamos muy claro, preciso, cómo están regulados o cómo están distribuidos o cuáles son las facultades de cada uno de estos poderes públicos de la nación que van a regular, como lo dije al inicio, el destino de nuestra Venezuela. Cada uno de estos poderes, como ustedes pueden analizar, están vinculados con el ejercicio de la sociedad. Aquí participan o aquí se vinculan todos los aspectos que les indiqué anteriormente en la primera actividad, lo que son los aspectos políticos, los aspectos sociales, aspectos económicos. Todo ello se vincula, se relaciona con los poderes públicos de la nación. Con este punto ya estoy culminando lo que es los poderes o la organización del poder público nacional. Ahora me permito hacerles una pregunta con relación al tema. Si tienen alguna duda con respecto al punto desarrollado, pueden plantearlos o hacer sus respectivas preguntas a través de comentarios de la plataforma, así como se los indiqué en la primera lámina. Y así, bueno, vamos a interactuar con respecto a este tema que para mí, y yo creo que para todos los venezolanos, es de gran importancia. Porque a través de estos poderes, nosotros como ciudadanos podemos conocer cuáles son nuestros derechos, no únicamente desde el punto de vista político, no, también desde el punto de vista económico, social, jurídico. Hay una situación tan importante en estos poderes que la Constitución es tan garantista que protege desde el punto de vista de todos los sectores los derechos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Cuando les hablé de las leyes, cómo son creadas, modificadas, derogadas, esta parte la van a ver cuando les explique la otra unidad curricular, que es legislación aplicada a la gestión de emergencia. Fíjense la relación, la vinculación que tienen todos los temas desde que inicié con la definición de formación sociopolítica, la importancia, sus aspectos, sus características. Hoy con la estructura del poder público nacional y la organización del poder público nacional. Todo está, señores, fusionado. Todo está vinculado uno con otro. O sea, es una situación jurídica que envuelve todos los derechos que están regulados constitucionalmente
valga la redundancia, en la Constitución, que nos garantiza no únicamente esos aspectos que les acabo de referir, sino también nuestros derechos civiles. Eso también lo vamos a explicar, a desarrollar en el punto de la unidad curricular de legislación aplicada a la gestión de emergencia. Me he permitido hacerles referencia es con el único objetivo de que ustedes analicen la relación que nos ha llevado cada uno de estos temas a relacionarse uno con otro hasta llegar a la próxima unidad curricular, que ya sería materia de la próxima semana. Gracias por su atención en esta actividad en el día de hoy y como les indiqué, espero por sus preguntas para que interactuemos con respecto al tema. Gracias por su atención.